Volvemos a grabar. Segundo episodio del día 2 de diciembre. Voy a buscar mi box. PES, ¿saben qué quiere decir PES en latín? Esperanza. Bien, dos palabritas. Pogo. Pogo. Tiene varias acepciones. Pero una dice, que estaba por acá, forzar, obligar. Iuris, obligar a jurar. Obligar, fue obligado a quitarse la vida, etc. El jus cogens viene de la palabra cogo y sus derivaciones. Y la otra, pacta sunt servanda. ¿Qué quiere decir servanda? Viene de servo, serva, esclavo. Y acá tengo servo. Servo quiere decir, ¿qué quiere decir tener un siervo, un sirviente? ¿Qué quiere decir? Que te tiene que obedecer. Y uno tiene un sirviente para que te obedezca, no para que sea un libre pensador. Servo quiere decir observar, prestar atención, procurar que, custodiar, estar en guardia, observar, guardar, mantenerse fiel. Un siervo tiene que ser fiel. Conservar, mantener intacto, guardar, reservar, reservarse, etcétera, etcétera. Bien, de ahí servanda, pacta sunt servanda. Los pactos están hechos para ser fieles a ellos, para cumplirlos. Bien. Bueno, ¿entraron o estaban? Sí, bueno, adelante, María Cristina y Elodis. Bueno, continúo entonces. En la sentencia, entonces, la Corte lo que va a hacer es empezar a analizar la sentencia de la Corte Interamericana, y lo primero que va a decir es que las sentencias de la Corte son en principio obligatorias para los estados partes. Y dice en principio y explica que solamente son obligatorias aquellas sentencias que son dictadas dentro de las potestades remediales de la Corte Interamericana. ¿Y qué se refiere él con las potestades remediales? Entonces ellos nos hacen enseguida la lectura del artículo 63.1, donde se explica claramente qué es lo que sucede cuando un Estado parte viola algunos de los derechos o libertades que están amparados por la Convención Americana y cómo debe actuar la Corte, ¿no? En ese artículo, leemos rápidamente, nos dice que cuando la Corte decida que hubo violación de un derecho a libertad protegido en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado el goce de su derecho o libertad conculcado. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada. Entonces, dice la Corte Suprema de Justicia de la Nación, dice, corresponde a nosotros ahora verificar si dejar sin efecto la sentencia de nuestra Corte en el año 2001 se encuentra dentro de sus potestades remediales. Y a partir de ahí la Corte va a empezar a analizar si ese pedido de dejar sin efecto la sentencia es de cumplimiento obligatorio o no, si está dentro de sus potestades remediales o no, de la Corte Interamericana. Antes de ir al kit de la cuestión, ¿cuáles son los derechos en juego de un lado y de otro? ¿Cuáles son los derechos que se contraponen en esta causa? Bueno, por un lado, los derechos de derecho a la intimidad, y por el otro lado, el derecho a la libre expresión y al dar y recibir información de los periodistas. Excelente. ¿Y dónde encontramos cada uno? Bueno, con respecto a los derechos de los periodistas, se encuentra en el artículo 13 de la Convención Americana, y con respecto a la intimidad, me parece que en el 17 de la Convención Americana. En el artículo 19 de la Constitución Nacional 19. Argentina. 19 de la Nacional, 17 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, claro, americano, y el 11 de la Convención. La Convención. 11 de la Convención. Entonces, ahí tenemos configurado el marco jurídico. Sí, está en el considerando 1, eso a lo que hace atribución la Corte.
Perfecto. Vamos a considerando... momento. 8. Momentum. No, 6. Bien. Leemos que es cortito y es fundamental. ¿Lo leo? Por favor. Se encuentra fuera de discusión que las sentencias de la Corte Interamericana, dictadas en procesos contenciosos contra el Estado argentino, son, en principio, de cumplimiento obligatorio para este, según el artículo 68.1 de la Comisión Americana de Derechos Humanos. Y la doctrina de fallos. El voto de la jueza Hayton de Nolasco, considerando 6. ¿Qué fallos Dicha son obligatoriedad, esos? ¿Qué citas de ese fallo? a ver, doctrina de fallos. Voto de la jueza Naila. Dice A ver, 327, 5668. 5668, sí, me parece que son los que están acá al final. ¿Qué hace el de Cantos? A ver. Espérame, profe. De José María Canto. Ay. ¿Dónde anda? Uy, lo tenía anotado. Espérenme. No lo encuentro, profe, acá, pero me parece, no es el de, sí, me parece, no sé si es atribución, no sé si es atribución a lo que había trabajado con relación a Cantos, a Bulacios y a todo eso. Sí, es Bulacio y la referencia está en el fallo Expósito del año 2004. Expósito también. Sí, eso está acá en el fallo, pero no lo encontraba en este momento donde está el considerante. No hay problema. ¿Y cómo sigue entonces? Dicha obligatoriedad... Bueno, después dice, sin embargo, alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el Tribunal Internacional dentro del marco de sus potestades remediales. En efecto, es con ese alcance que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente a acatar las decisiones de la Corte Interamericana. O sea que el alcance sería potestad remedial de la Corte. Este considerando va a ser parte del holding. ¿Sí? Porque acá la Corte establece el principio general. ¿Sí? Y retoma tengo vecinos ruidosos. Retoma una vieja doctrina consolidada. Yo estoy de acuerdo. ¿En qué estoy de acuerdo? De que las sentencias son obligatorias. Las sentencias de la Corte son obligatorias. Punto. Sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias. Pero dice en principio. Sí. En principio, tampoco la pavada. ¿Sí? En principio. Bien. Dice, dicha obligatoriedad que yo no pongo en cuestión, sin embargo, ¿sí? En principio, sin embargo, ¿sí? Las dos frasecitas. Sí. Alcanza únicamente a las sentencias dictadas por el tribunal dentro de sus potestades remediales. Con lo cual, diría mi padre, si estás meando fuera del tarro, chao, afuera. ¿Sí? Tenés que estar dentro del marco de tus, con perdón de las damas, ¿no? Pero es eso, digamos, mientras vos te mantengas dentro de tu competencia, está todo ok. Las sentencias son obligatorias. Dice, porque con ese alcance, no con otro alcance, con ese alcance específico es que el Estado argentino se ha obligado internacionalmente a acatar las decisiones. Algo que me olvidé que es importante. La obligación internacional es del Estado argentino. Y el Estado, ¿por qué está compuesto? Por los tres poderes. Los tres el poderes. Legislativo. Claro, Eso es clave. Cuando sale una sentencia de la Corte Interamericana, no es solo al Ejecutivo que va dirigida. Va a los tres. En este caso, el tercer punto es como iba directo a la Corte, al Poder Judicial. Pero podría ser también algo para el Congreso. ¿Sí? Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, entonces, este es el principio. La Corte dice sí, pero no tanto. Sí, pero hasta ahí. Pero no dice no.
no son obligatorios. Dice, sí son obligatorios, siempre lo dije, pero ahora te voy a poner un límite. ¿Sí? Y el límite lo va a encontrar en la propia convención. Esa es la clave. Pero si se quiere la trampita, que ahora seguro nos contarán, es que la que va a interpretar la convención ahora ya no va a ser la Corte Interamericana, sino que va a ser nuestra propia Corte. La Corte. Ahí está el cambio. Y la Corte, considerando, está relacionado con lo que dice en la famosa fórmula argentina. A ver. Porque la fórmula argentina dice, ¿no? Sostenida, yo fui al 18 directamente para relacionarlo, ¿no? Sostenida en la Conferencia de Paz de La Haya por los delegados Roque Sáenz Peña, Luis María Drago y Carlos Rodríguez Larreta, mediante la cual se excluían de los tratados de arbitraje obligatorio las cuestiones que afectaban a la constitución de cada país. Ahí está viendo el derecho interno. Sí, porque digamos esto, cuando un país adhiere a un tratado puede hacerlo con reservas. Exactamente, eso quiere decir, en el artículo 27 está. ¿Y qué quiere decir que alguien opone reservas? Justamente que se puede reservar el derecho interno que hace al derecho público del Estado. ¿Sí? En esas cuestiones se puede hacer una reserva y puede... En términos generales, una reserva es decir, sí, mire, yo adhiero a todo este tratado, pero tal artículo y tal artículo, no. O tal artículo con esta salvedad. Y hacer una reserva quiere decir que yo me obligo y se me va a aplicar a mí en estas condiciones. Entonces, en algo particular. Por ejemplo, Argentina hizo una reserva que fue muy inventada en la discusión de la ley del aborto y ahora va a volver, que es cuándo comienza la vida. ¿Sí? La Convención sobre los Derechos del Niño, nuestro país dijo, bueno, pero ojo que yo me reservo esto porque es lo que considero para mi derecho interno. Bien, vamos a... Aparte de eso, también los estados pueden, si quieren o no, darle la jurisdicción contenciosa a la Corte Interamericana. Puede ser que ellos adhieran a la convención, pero no acepten la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. También puede suceder. Exactamente. No lo van a tomar como el órgano a resolver esas disputas. Algo que no quiero dejar pasar. Mencionaron a Luis María Drago recién. Luis María Drago es un diplomático argentino muy respetado a nivel internacional, al punto que hay una doctrina Drago, ¿sí? que tiene que ver con la no interferencia en los asuntos internos de un Estado. ¿Sí? Así que presten atención porque es nuestro y es de primer nivel. Bien. Considerando 8 que habían mencionado. Perdón, 18 es el que yo estuve leyendo recién relacionado con el 6. Y dentro de eso hay muchos otros que cita. Lo cita también a Carlos Saavedra Lamas, a Joaquín B. González, entre otras cuestiones. Saavedra Lamas, ¿qué es Saavedra Lamas? Carlos Saavedra Lamas, en torno a la Constitución, nos rige Derecho, Ciencias Sociales. ¿Qué es Carlos Saavedra Lamas? ¿Fue presidente de Argentina? ¿Puede ser? No. Me voy a suicidar y vengo. ¿Me esperan? No. Bueno. 5 tenemos, 5. Perfecto. No está Borges, no está Maradona, son 5. 5. ¿5 qué? Es un abogado y diplomático argentino. ¿Y qué más? Que fue galardonado con el Premio Nacional de la Paz en el año 1936. Premio Nobel. Nobel, es uno de los 5 premios Nobel. Sí. Bien. ¿Qué más? Seguimos. Joaquín B. González ya lo habíamos visto cuando estudiamos Hobbes. ¿Se acuerdan? Que era el instituto y estudiamos la biografía. Tiene una biografía más grande que la del Papa. Bien, seguimos. Estábamos en el considerando 6, profe. 8, vamos al 8. Ahora vamos al 8. Bueno, acá es donde argumenta la Corte por qué considera remedial a la Corte Interamericana. Dice,
desde la perspectiva de las obligaciones internacionales asumidas por nuestro país, deben tenerse en consideración los principios estructurales del sistema interamericano de protección de derechos humanos, el que se autodefine como subsidiario. Así se afirma que la CAT, o sea, la Comisión Americana de Derechos Humanos, crea una protección internacional de naturaleza convencional coadyuvante o complementaria de la que ofrece el derecho interno de los Estados americanos, según el preámbulo de la Corte Americana. Esta subsidiariedad se manifiesta, entre otras, en la exigencia convencional de agotamiento de los recursos internos en forma previa al acceso al sistema regional, y en el principio de que la Corte Interamericana no actúa como una instancia más que en los casos tratados por las Cortes nacionales. No actúa como una instancia más. No actúa como una instancia más. No actúa como una instancia más. La Corte Interamericana no constituye entonces una cuarta instancia que revisa o anula decisiones jurisdiccionales estatales, sino que, siguiendo los principios estructurales recordados, es subsidiaria, coadyuvante y complementaria. Bueno, ahí cita un caso de Peroso contra Venezuela, en la cual la Corte misma se define de esa manera. Bien. Considerando 6 y considerando 8 hay que leerlos juntos. Es cómo la Corte nuestra pone en caja a la Corte Interamericana. Cómo le pone límites. ¿Sí? Acá lo que está diciendo es, mire, todo el sistema es subsidiario. ¿Qué quiere decir subsidiario? Como de suplencia. Entra si falla algo, o entra después de algo. ¿Después de qué? ¿O si falla qué? Tus propios... Cuando agota todas las instancias. Todas las instancias jurisdiccionales internas. Vos no podés, tenés un problema y te vas a la Corte Interamericana. Te van a decir, a ver, ¿y vos qué hiciste allá, en tu país? Y mire, fui a la comisaría, no me dieron bola y entonces estoy acá. Me vine a Washington. Me tomé un avión y me vine a Washington. No, macho. Primero anda al juez, después anda a la Cámara, después anda a la Corte si tenés suerte. Y después vení. Esa es la subsidiariedad. Pero a la vez lo que dice del agotamiento, dice... la Corte Interamericana no es una cuarta instancia que va a revisar lo que hago yo acá como Corte Suprema. No va a revisar como caso. Y por eso es importante el concepto de caso. Caso es las partes y la litis. ¿Sí? El derecho en juego, los agravios y las peticiones. Todo eso que enmarca un caso, ¿sí? Los peticionantes, ¿cómo se llama? No me sale la palabra. Los legitimados. Todo eso hace un caso. Bueno, no puedo llevar el mismo caso a la Corte Interamericana para que la revisen porque no me gustó la sentencia de la Corte nuestra, de la Corte Suprema. A lo sumo puedo ir, si se configura, y lo tengo que probar, en la responsabilidad internacional conforme a un tratado internacional que Argentina haya adherido. Entonces dice... Sistema subsidiario, agotamiento de las vías internas jurisdiccionales y no es cuarta instancia que revisa o anula. ¿Sí? Ahí es donde pone el límite estricto. Es subsidiaria, es coadyuvante, depende de esa palabra que queda bien dicha porque la conocen pocos, y complementaria. Bien. Entonces, considerando 6 más considerando. Bien, seguimos. Bueno. Considerando 11. Bueno. A la luz de estos principios, dejar sin efecto la sentencia dictada por esta Corte Suprema en la causa Menem en virtud de la orden de la Corte Interamericana, el punto 2 en la parte resolutiva y párrafo 105, lo cual es sinónimo de revocar, conforme la primera acepción de esta palabra en el diccionario de la Real Academia Española. Implicaría transformar a dicho tribunal efectivamente en una cuarta instancia,
revisora de las sentencias dictadas por esta Corte, en clara violación de los principios estructurantes del sistema interamericano y en exceso de las obligaciones convencionalmente asumidas por el Estado argentino al ingresar a dicho sistema. En efecto, la idea de revocación se encuentra en el centro mismo del concepto de cuarta instancia, en tanto una instancia judicial superior supone la capacidad de revisar las decisiones del inferior y en su caso dejarlas sin efecto. Reconocer a la Corte Interamericana tal carácter implicaría, por otra parte, la paradoja de que esa instancia revisora hubiera sido ejercida en un proceso que no reconoce continuidad con el desarrollado por esta Corte, al ser diferentes sus elementos fundamentales, tales como las partes y las pruebas. Bien. Y la prueba, perdón. Y la prueba. Eso es lo que decíamos hoy. Lee muy bien, María, ¿eh? Felicitaciones. Gracias, Fer. Gracias. Bien. Fíjense, primero, ¿qué método hermenéutico utiliza? Sería el principio de razonabilidad. No. Más fácil. Literalidad. ¿Cómo? ¿A qué recurre para saber qué quiere decir dejar sin efecto? Al diccionario de la Real Academia. Bien, entonces... Ahí encuentra la sinonimia. ¿Y cuál es el método? ¿Qué criterio hermenéutico? Ay, no me acuerdo. Técnica, ¿recuerdan? La técnica, perdón, sí. ¿Qué técnica? De buscar. Ay, la no primera, la más fácil. La literal. La literal. Literal. Sí. Entonces va a literal, pero se apoya en un elemento de autoridad. Sí. ¿Cuál es la autoridad? En este caso, el diccionario de la Real Academia. Exactamente. No va a haber cualquier diccionario capeluz que tiene a la mano. Va a buscar el de la Real Academia. Entonces dice, ¿qué quiere decir dejar sin efecto? Bueno, voy al diccionario y te digo, primera acepción, esto, revocar. Pero la Corte Interamericana no había dicho revocar. ¿Sí? Entonces, nuestra Corte le busca un sentido a través de esta interpretación literal. Tengo algo en el chat que no quiero olvidarme. Alejandro dice, Walter Bulacio lo mató la policía en un recital en el año 91, recital de Los Redondos. Alejandra dice, sí, la convención es el Pacto de San José, y creo que tenía algo antes. No, nada más. Bien. Literal, dice Mauro. Sí, literal, perfecto. Y después lo que dice es que esto sería... va en contra la facultad de revocar de ser una cuarta instancia revisora. Digamos, claro, porque si te mandan a revocar es que sos una cuarta instancia revisora. Claro, si les reconocería esto de ser cuarta instancia, estaría en contrapostura al principio de estructuración de la Corte o estructurante, porque es solamente complementaria la Corte. Y fíjense, un calificativo que usa la Corte, que es en palabras de la Corte fuerte, hablar de exceso de las obligaciones. Y después habla de la paradoja. ¿Sí? Cuando pone una paradoja es porque hay algo que nos cierra, que hace ruido. Sí, sí. Bien. Seguimos. Leemos a ver el 12. Bien. Por otra parte, la Corte Interamericana, al ordenar dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad de cosa juzgada. ¿Qué quiere decir eso? Stop. ¿Qué quiere decir eso? Perdón. Basada en autoridad de cosa juzgada. Esto está relacionado también con el artículo 18 de la Constitución,
Sí. cuando nos habla acerca de que las personas tienen derecho a tener un juicio y las interpretaciones correspondientes a que nadie, el principio de legalidad, de que nadie puede ser juzgado 2 veces por la misma causa, que ya está basada en autoridad de cosas juzgadas. ¿Y qué quiere decir eso? Que ya fue resuelta. Ella dice que hay una sentencia firme, esa es la clave. Sí. Hay una sentencia y que quedó firme. ¿Qué quiere decir que quedó firme? Que fue publicada, que fue notificada a las partes, que ya no hay un recurso para presentar. Ustedes saben, cuando la Corte emite una sentencia, lo único que podés presentar es algún recurso de aclaratoria, interponer algún recurso de reposición, pero simplemente para que te aclare algo o si había algún error material, pero no para que revise la sentencia. Entonces, cuando una sentencia de la Corte ya fue notificada, queda firme para las partes y no puede ser revisada. La única forma de revisar una sentencia, ¿cuál es? De la Corte. Es a través de un recurso, como en este caso, el recurso extraordinario. No, pero el recurso extraordinario te lleva a la Corte. Una vez que la Corte emitió sentencia y quedó firme, ya está, a llorar campito. Sí. ¿Cómo es la única manera que yo puedo revisar? ¿Qué tengo que demostrar? Que es harto difícil. Lo voy a escribir acá, voy a escribir yo en el chat, a ver si puedo escribir. Sí. Bien, porque es una palabrita compleja. Irrita, cosa juzgada irrita, sí. Irrita no. Y se me irrita el colon. No, irrita. Cosa juzgada, irrita. Irrita, sí. Irrita. Eso es, imagínense, hay una sentencia firme, listo, se acabó. Pero el día de mañana aparece una afirmación de la parte que ganó el juicio, pagándole una suma de dinero y entregándosela en un bar a 3 de los jueces que formaron la mayoría. Y dice, bueno, esto mañana vas a sacar la sentencia, sí, bueno, acá tenés tu pago, no sé, una cosa flagrante, ¿sí? Que quede a la luz de todo el mundo que ahí hubo corrupción. Después, pero se ve esto después de que se dictó la sentencia. Entonces yo puedo decir, mire, no hubo una sentencia de buena fe porque los jueces estuvieron motivados de manera espuria. Estoy poniendo un ejemplo de varios que se pueden poner. Digamos, si yo tengo esa prueba, puedo ir después y decir, quiero anular la sentencia porque está viciada con, por estos hechos. ¿Sí? Pero es muy difícil reabrir una sentencia firme de la Corte. Eso quiere decir que está pasado en autoridad de cosas juzgadas. Bien, y ahí te corté, estábamos leyendo. Profe, una pregunta, sí, para que me quede claro el término firme. Entonces, no pueden dictar sentencia firme un tribunal inferior, siempre lo va a dictar la Corte. No existe la sentencia firme de un tribunal inferior. Sí, porque imagínate una sentencia de Cámara, se notifica a las partes, una parte gana y otra pierde, y la parte que pierde no interpone recurso extraordinario en el plazo que tiene. O lo mismo puede ser en primera instancia. Dicta sentencia en primera instancia, se puede apelar, pero yo decido no apelar. Se cumple el plazo y queda firme. No puedo venir 2 años después, no, quiero apelar la sentencia. No, chao. Ahí sí, a cantarle a Gardel. Claro. Entonces, en todas las sentencias, incluso está el concepto de caducidad, ¿sí? Prescripción y caducidad. Esto lo van a ver bien en procesal y en administrativo. Pero también puede ser que tengan efecto de que yo no pueda continuar con el juicio. Caducidad tengo que volver a presentar todo, prescripción no lo puedo ni presentar. Son dos conceptos que hacen a esto, a la firmeza, que tiene que ver en el fondo con un principio que está detrás de todo el sistema jurisdiccional, que si bien yo tengo que dar acceso a la justicia y garantías de poder ir a defender los derechos, pero no puede ser in eternum, ¿sí? Por eso hay plazos preclusorios. ¿Se dice así? Preclusivos. Bueno, quiere decir que yo no puedo volver atrás y que si se cumplió un plazo y yo no interpuse lo que tenía que interponer, se acabó.
¿sí? No puedo continuar, porque no pueden durar 1000 años los juicios. Entonces te pone plazos que son mandatorios, ¿sí? Hay que cumplirlos en tiempo y forma. ¿Estamos? Perfecto. Gracias, profe. Bien. Algo con los delitos de lesa. Los delitos de lesa humanidad que cambia la prescripción, ¿sí? No prescriben, Sí. pero por la calidad del delito. Exactamente. Bien, estábamos ahí en el 12, cosa juzgada. Sí, cosa juzgada. Ha recurrido a un mecanismo restitutivo que no se encuentra previsto por el texto convencional. Este análisis textual es de fundamental importancia, puesto que la letra de los tratados, en el contexto de sus términos y teniendo en cuenta su objeto y fin, artículo 31, Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados, determina los límites de la competencia remedial de los tribunales internacionales. Por definición, los tribunales internacionales son órganos con competencia limitada de la manera prescripta en los instrumentos que los han constituido. Bueno, ahí hace una cita. Entonces, tenemos, otra vez vuelve al análisis textual de la convención y se va a la Convención de Viena, y lo que dice es la competencia remedial. ¿Qué quiere decir remedial? Competencia remedial. ¿A qué suena? Lo que se refiere a lo que se refiere a cómo puede el Estado hacer para que incorpore nuevamente el gozo de los derechos y libertades inculcados, o sea, que han sido violados. O sea, remedial significa que se vuelva al estado original en lo posible, que se restituya el derecho a la libertad que se vio violado. Perfecto. Una reparación sería. Exacto, remediación o reparación, ¿sí? Es volver las cosas hacia atrás. A veces volver al estado original y otras veces buscar una compensación si no se puede. ¿Sí? Sí. Si hay un fallecimiento, yo no puedo revivir al muerto, pero sí puedo pagar una remediación económica. Temas ambientales, a veces no se puede evitar la contaminación, sino que se buscan soluciones reparatorias. Eso quiere decir la competencia remedial. Entonces acá la Corte nuestra le está poniendo un límite, le está diciendo a la Corte Interamericana, bueno, usted tiene límite en su competencia remedial. No puede instruir al Estado, obligar al Estado a hacer cualquier cosa. ¿Sí? En la remediación, ahí va a tener ciertos límites que están en el propio texto de la Convención. Ahí escribió Lucía, o cuando una norma que condenó a la persona ya no tiene vigencia. Claro, cuando la norma de base pierde vigencia. Bien. Bueno, y dice, y nos quedaba ahí, entonces estábamos, son los órganos de competencia limitada, y carecen de una jurisdicción inherente e inalterable para seleccionar los remedios que quieran. En una palabra le está diciendo a la Corte Interamericana, usted no puede decidir cualquier cosa en materia remedial. No puede elegir libremente, no tiene plena discrecionalidad. Está limitado por el marco de la Convención Americana. Bien. Pero, profesor, eso lo hace también tomando en cuenta la interpretación de revocar que hace la Corte Suprema. Todo el análisis que hemos hecho hasta ahora de la cuarta instancia y de las potestades remediales está basado en la interpretación literal que hace de la Real Academia, donde dice que dejar sin efecto es revocar. Es importante resaltar eso. Claro. Bien. A ver. Vamos a considerando 16, que hoy leías, Cristina. Bueno, en este caso, dejar sin efecto la sentencia de esta Corte pasada en autoridad de cosa juzgada es uno de los supuestos en los que la restitución resulta jurídicamente imposible a la luz de los principios fundamentales del derecho público argentino. De esta perspectiva constitucional, el artículo 27 de la Carta Magna prescribe:
El gobierno federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Estos principios reseñados se traducen en el modo en que deben ser interpretadas las obligaciones asumidas por el Estado argentino. El constituyente ha consagrado en el artículo 27 una esfera de reserva soberana, delimitada por los principios de derecho público establecidos en la Constitución Nacional, a los cuales los tratados internacionales deben ajustarse y con los cuales deben guardar conformidad. Y ahí hace referencia a unos fallos. Bien, a ver, entonces teníamos considerando 6, considerando 8, ahora le agregamos el 16. ¿Qué dice considerando 16? Va a interpretar el alcance de dejar sin efecto. Entonces, va a traer a colación, recuerden, la procuradora había dicho, hay que cumplir con lo que dice la Corte Interamericana. ¿Por qué? Por el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados. 27, 2-7. Ahora, la Corte nuestra va a traer otro 27. 27 versus 27. ¿Cuál es el 27? El de nuestra Constitución. En la parte dogmática, ¿qué va a decir nuestra Carta Magna, nuestra Constitución? Esto, lo leemos otra vez. El gobierno federal, lo voy a leer yo despacito, María. El gobierno federal, véase los 3 poderes, ¿sí? No solo el poder ejecutivo, incluye el poder judicial. El gobierno federal, esperen que me perdí, está obligado a afianzar sus relaciones de paz y comercio con las potencias extranjeras. Es decir, firmar tratados internacionales. Uy, nos queda un minuto. Tratados internacionales. ¿Quién firma? Recuerden, Poder Ejecutivo inicia las negociaciones, después el Congreso acepta el tratado y después el Poder Ejecutivo otra vez va y adhiere. Tratados con potencias extranjeras por medio de tratados que estén. ¿Qué tipo de tratados? Acá está la clave. Yo voy a negociar a nivel internacional. ¿Qué puedo firmar? Tratados que estén en conformidad con los principios de derecho público establecidos en esta Constitución. Y eso es lo que tenemos que interpretar. ¿Qué quiere decir principio de derecho público? Pero esto se va a cortar en cualquier momento, así que volvemos después de la pausa. No se vayan.